Imagina dedicar toda tu vida a ser el perro más leal de la organización, para que al final te terminen acusando de trabajar para los demonios, y entonces prometes que si vuelves a tener una nueva vida te dedicarás a buscar venganza. Este mangüe comienza mostrándonos a el sabueso más leal del clan Baskerville, Vikir Van Baskerville. El prota está atrapado entre una guillotina junto a dos guardias, su cabeza es cortada. Con sus últimos rastros de conciencia él se jura a sí mismo que si tiene otra oportunidad en la vida, nunca más vivirá como un perro que es traicionado. El prota finalmente muere, pero al abrir los ojos ve otro lugar diferente. El prota está confundido y se pregunta dónde está. Su cuerpo se siente pesado y hay mucho ruido alrededor y se pregunta si acaso esto es el infierno. Nos encontramos en la gran mansión Baskerville. Hay varios bebés llorando, y hay un hombre que los maldice, y aquel hombre es el jefe del clan Baskerville, Hugo Le Baskerville. Él se pregunta si algún niño de esos es especial, y dice que parece que esta vez tan solo hay basura. Él está a punto de marcharse pero de reojo ve algo que llama su atención, y dice que al menos parece haber una basura menos ruidosa, y pide que muevan al bebé a la cuna de las espadas, y el guardia acata su orden. El prota con una mirada de rabia piensa que él fue el principal culpable de su ejecución, Hugo Le Baskerville. El prota piensa que esa apariencia joven de Hugo solo significa que ha regresado a cuando era un bebé recién nacido. El prota nos cuenta que en su vida pasada era un perro de caza, ya que nació como hijo ilegítimo, fue entrenado en un ambiente duro. Un sabueso tiene que ser leal y dedicado a la misión. Asesinato, espionaje, emboscada, chantaje y etc. El prota tuvo que encargarse de todo tipo de trabajos sucios, todo eso para convertir al clan Baskerville en uno de los mejores 7 clanes. El prota era tan leal a ellos tan solo por una razón: quería ser reconocido por Hugo y todo el clan. 10 años después de que el portal al mundo demoníaco se abrió, al fin la guerra contra los demonios terminó con la victoria de los humanos, y la recompensa para el perro más leal fue ser traicionado y asesinado. Ya regresando al presente, el prota dice que quiere vengarse ahora mismo pero no puede hacer nada ahora, ya que se encuentra como un bebé. El prota piensa que si es llevado a la cuna de las espadas se volverá más fuerte. Cuna de las espadas es una de las pruebas del clan Baskerville en la que solo participan los recién nacidos. Los recién nacidos son tirados en un laberinto de espadas, y su potencial es puesto a prueba al ser capaces de cruzar el río Styx. El río Styx es un río legendario que es capaz de convertir el cuerpo de un bebé en algo similar al hierro. Sin embargo, hay un límite de cuánto pueden recibir el efecto. El prota piensa y dice que necesita moverse en línea recta a través del muro de espadas para poder llegar al río. Vemos al prota gateando, y dice que en su vida pasada no pudo obtener ese poder por culpa de sus hermanos, pero esta vez será diferente. Todos los adultos del clan están observando y se sorprenden cuando el prota se avienta al agua. El prota dice en sus pensamientos que monopolizará la bendición del río tanto como pueda. El prota se sigue sumergiendo dentro del agua, y dice que el agua se está metiendo dentro de sus heridas, incluso dentro de sus huesos. El prota dice que necesita durar todo el tiempo que sea posible sin importar lo doloroso que sea. Mientras tanto, en la superficie todos están preocupados por el prota y dicen que necesitan salvarlo. Pero Hugo se ríe y le pregunta al mayordomo cuánto tiempo ha pasado desde que él se sumergió, y el mayordomo le responde que ya han pasado 7 minutos. Y Hugo dice que el bebé puede morir. Hugo dice: hijo mío, ya puede subir. El prota lo escucha y dice que no va a rendirse tan fácil, y va a absorber tanto como pueda. El prota finalmente llega a su límite y se dice a él mismo que necesita aguantar. Él empieza a ahogarse, pero Hugo no permite que él se ahogue y lo saca antes de que se ahogue. Hugo dice que no solo se tiró al río, sino que también bebió el agua, y ya hasta le crecieron los dientes. Hugo le pregunta al mayordomo cuál es el nombre del niño y el mayordomo le dice que el niño se llama Vikir Van Baskerville. Hugo sonríe y dice que al parecer ha tenido un hijo muy codicioso. El prota en su mente dice que ría mientras pueda, y él seguirá afilando sus colmillos para cuando llegue el momento él tomará su cabeza de un solo mordisco.
El prota con una mirada de rabia dice que los Baskerville desaparecerán de la historia, por sus propias manos. Vemos un flashback del pasado de Vikir a los 8. Ya tenía el talento para ser llamado genio, pero dentro de su clan tan solo era el promedio. A los 20, ya recibía misiones de asesinato y subyugaciones. A los 29, fue dejado de lado al comparar sus habilidades con la casa principal y sintió el límite de su habilidad con la espada. A los 30, la invasión de los demonios comenzó. A los 35, sobrevivió a la era de ejecución y mató demonio tras demonio. A los 30-39, finalmente culminó la guerra con la victoria de la humanidad. Y a los 40 se suponía que debía recibir recompensas por su lealtad como perro de caza, pero aquellas recompensas se convirtieron en calumnias, cargos falsos y finalmente la guillotina. Ya volviendo al presente, el prota abre los ojos y se pregunta si acaso está en la enfermería. Entonces eso significa que logró absorber el poder del río Styx. El prota se emociona y empieza a dar vueltas en la cuna, y piensa que con ese poder podrá tener un mejor punto de inicio que antes. El prota escucha unas voces. Ella dice que se está excediendo y porque tiene que poner eso en la cuna de Vikir. Vikir piensa que él no debería recibir nada siendo un hijo ilegítimo. La caja se abre y empieza a emanar una energía oscura y de ella salen dos serpientes. Vikir dice que son mambes sangrientas, y ambas son raras y se pregunta si acaso quieren matarlo. Vikir piensa que no hay muchas mujeres que puedan ser llamadas Maren, así que probablemente es una mujer intentando reducir la competencia para su propio hijo. Vikir dice que los demás niños eran masacrados. Vikir se pone en guardia, y cuando las serpientes atacan, él las toma por el cuello, y las empieza a estrangular. Al día siguiente llegan varios adultos a la enfermería, y quedaron aterrados cuando vieron a el bebé durmiendo junto a dos cuerpos de serpientes. Ese mismo día todas las nanas a cargo de la guardia nocturna fueron torturadas y ejecutadas, con el fin de que los cuerpos de las serpientes no fueran descubiertos, pero solo alguien sabía la verdad. Ya han pasado 8 años, y vemos a Vikir recibiendo clases sobre la espada. El profesor les dice que aprendan las etapas de un espadachín. Si pueden imbuir maná en sus espadas entonces son principiantes. Una vez que logran imbuir maná son expertos. Cuando el maná fluye en sus espadas forma un aura, son llamados graduados. Y finalmente cuando el aura se puede solidificar y cambiar de forma según el deseo del espadachín son llamados maestros. El profesor les dice que Hugo es un maestro de la espada. Todos los niños se sorprenden al saber eso. Vikir dice que Hugo ya era un maestro de la espada en ese momento, y dice que necesita recuperar toda su fuerza antes de la ceremonia de era venidera. El profesor piensa que otra vez Vikir está sumergido en sus pensamientos, con el cuerpo fortalecido que obtuvo después de ser sumergido por 7 minutos en el río Styx, y más increíblemente que puede analizar cientos de cosas a la vez. Y dice que su talento está a un nivel completamente diferente al de los demás. Vikir se pregunta cuántos años le tomará matar a Hugo. Vemos a unos trillizos que están mirando al prota, y rato después ellos lo empujan y lo llaman basura a medias. Le dicen que él solo es un hijo ilegítimo, y hay un tumor extraño sobre él. El rumor es que duró 7 minutos sumergido, y acabó con 2 serpientes venenosas en su cuna. El prota permanece callado y dice en su mente que los conoce muy bien, ya que ellos fueron los mismos que pusieron acusaciones falsas y lo apuñalaron cuando escapaba, y ellos son apodados el tridente de Hugo Baskerville. Ellos le dicen a Vikir que deje de fanfarronear, y en secuencia los tres dicen que Vikir no les agrada. Vikir piensa que en 10 años se convertirán en unos enemigos astutos y debería encargarse de ellos de una vez. Uno de ellos le apunta con una daga al prota, y le dice que cuando se es sumergido al río Styx, su cuerpo se vuelve similar al acero y no será lastimado por cuchillas. Eso es lo que él escuchó. El trillizo dice que eso significa que no morirá si él lo apuñala. Ellos se ponen de acuerdo y uno de ellos toma al prota por detrás. Él le tapa la boca y pregunta si él duró 7 minutos en el río. Entonces él se comerá su propia mano si él aguanta la respiración por 3 minutos. Vikir piensa que de verdad los niños son los más brutales,
y dice que jugará un poco con ellos. Pasa un minuto y ellos dicen que no hay forma de la leyenda sea real. Pasan 2 minutos, y ellos empiezan a asustarse y dicen que aún sigue bien. Luego pasan 10 minutos y ellos quedan sorprendidos, y piensan que sí era verdad la leyenda. Asustados le dicen a su hermano que lo suelte, porque ya no es divertido. El trillizo mira su mano, y tiene sangre. Él grita del dolor, y sus hermanos le preguntan a Vikir qué es lo que está haciendo. Vikir les pregunta por qué se sorprenden si él dijo que iba a comerse su propia mano. Ellos dicen que Vikir no los asusta ni un poco, pero el tercer hermano dice que Vikir cortó su dedo. Uno de ellos le dice que no se preocupe ya que le dirán al sacerdote si puede unir su dedo de nuevo. Pero Vikir los interrumpe y les dice que quien les dijo que se podían ir. Chicos, para entender un poco mejor les diré a los trillizos un número del 1 al 3 ya que ellos tienen un mechón que los caracteriza por el ejemplo. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Ahora sí sigamos. El número 1 ataca a Vikir y le dice si acaso olvidó que ellos tienen un año más que él. El 1 no intenta apuñalar, pero queda confundido ya que no lo pudo atravesar. Vikir le dice que él fue el que lo olvidó. Y esto es Baskerville y si tienes fuerza y talento algo como la edad no importa. Vikir lo agarra del brazo, y el 1 grita de dolor. Vikir les dice que jueguen hasta el final hermanos. El 1 grita diciendo que los rumores eran ciertos, y el prota lo calla de un golpe en toda la queroute. El 2 grita preocupado por el 1. El 2 se pone en guardia y llama bastardo a Vikir, pero Vikir de una simple patada lo calla. Vikir les pide que no se asusten, ya que pueden ser curados si son tratados a tiempo. Vikir mientras agarra el cuchillo les dice que no los dejara ir así de fácil, y a ese ritmo terminarán discapacitados el resto de sus vidas. Vikir les dice que será generoso y dejará que uno de ellos se vaya. El número 3 pregunta a quién dejará ir. Vikir les dice que eso lo tienen que decidir ellos. Vikir les tira el cuchillo, y les dice que no esperará mucho así que decidan rápido, ya que al menos uno de ellos debería sobrevivir. Los 3 están aterrados, y Vikir sale de la habitación, y dice que con eso el tridente se derrumbara solo. Cambio de escena, vemos al mayordomo diciéndole a Hugo que hubo otro encuentro del clan Morg, en la mina de Rubias, y el clan Morg dice que la mina está en su territorio. Hugo le dice que ya habrá otra oportunidad para discutir eso con ellos, y el clan Morg los contactará primero. Hugo le pregunta al mayordomo si tiene algo que reportar, y el mayordomo le dice que se acerca la evaluación en el castillo de los niños, y Vikir obtuvo el primer lugar en el examen escrito. Hugo está impresionado y le pregunta al mayordomo cuándo serán los exámenes prácticos. Él dice que serán en 5 días. Y los guardianes del castillo de los niños están de viaje preparando todo. Así que el castillo de los niños está vacío en el momento. El mayordomo le dice a Hugo que hace poco hubo una lucha entre los jóvenes maestros. Hugo pregunta cuántos murieron, y el mayordomo dice que ninguno, pero los dientes del mayor están dañados por completo. La mandíbula del de medio está rota, y el dedo índice del menor fue cortado. El mayordomo dice que aunque fueron tratados y se han recuperado, aún así recibieron mucho daño mental. Hugo pregunta si acaso no eran cercanos y duda que hayan luchado entre ellos. El mayordomo le dice que eso pasó porque lucharon contra otro de sus hermanos, y la persona que les hizo tanto daño fue Vikir. Hugo se sorprende al escuchar que fue él. Hugo llama a Vikir. Hugo le dice que ha crecido mucho, y Vikir le da las buenas tardes al líder del clan. Hugo se pregunta al líder del clan, bueno, supongo que soy el líder. Ahora Hugo le dice a Vikir que escuchó que lició a los 3 trillizos. Vikir pone cara de desentendido. Dice que escuchó que los habían curado. Hugo le dice que no hablaba de su estado físico, sino que hablaba de que él lició sus corazones. Y desde ese día han dejado de hablarse. Su ataque combinado era una obra de arte, pero ahora por culpa de Vikir hay un rencor entre ellos. Vikir sonríe sin decir ni una palabra, y Hugo le pregunta si no cree que hizo algo malo, pero Vikir pregunta qué fue lo que hizo mal, y Hugo le dice que lo que hizo mal fue haber dejado a sus hermanos mayores convertidos en unos inútiles.
Vikir con una expresión psicópata dice que él es más fuerte que ellos y cómo puede alguien fuerte hacer algo malo. Hugo dice que los trillizos fueron allí y lo perdonaron generosamente, y le pregunta si aún así no siente culpa, pero Vikir ríe, y pregunta, ¿me perdonaron? Vikir dice antes de su regresión, hubo una niña que sobrevivió a un clan y vino al Baskerville para encontrarse con Hugo directamente. Ella, quien había sido monja todos esos años, fue a pedirle perdón, pero Hugo después de escucharla le respondió diciéndole, que el perdón no es nada más que una excusa del débil que no se puede vengar. Vemos que Vikir le dice esas mismas palabras a Hugo, y Hugo se emociona al escuchar a Vikir decir esas palabras. Hugo le dice a Vikir que la fuerza es justicia, y a la vez significa que ser débil es un pecado. Hugo le dice a Vikir que él entiende muy bien el lema de los Baskerville. Hugo llama al mayordomo y le dice que lleve a Vikir al almacén y le dé comida y cualquier bocadillo que él quiera. Hugo le dice a Vikir que no sea codicioso y lleve tanto como pueda cargar. Vikir sonríe feliz, y pregunta si entonces él puede comer chocolate, y le da las gracias a Hugo. Vikir ya estaba a punto de irse pero Hugo lo llama hijo, y le dice que haga bien la evaluación que se acerca. Vikir queda en shock, y Hugo dice que no pierda contra nadie de la casa principal. Vikir se enoja, pero aún así le responde bien. Vemos a Vikir ya en el almacén y el mayordomo comenta que hay un chocolate que se rumorea que es gourmet, y es un producto de alta calidad que ellos adquieren con mucha dificultad. Vikir dice que no quiere el chocolate procesado, y dice que quiere los granos de cacao, unos con sabor muy fuerte. El mayordomo le pregunta si acaso está hablando de granos sin procesar. Luego de un rato le traen los granos de cacao a Vikir. Vikir los prueba y el chef le dice que esos son granos sangrientos y son una especie de cacao que tienen un sabor súper fuerte, y solo uno de ellos es suficiente para hacer 100 litros de chocolate. Vikir hace una cara de asco, y el mayordomo piensa que no puede creer que él esté comiendo eso tan amargo y de verdad que debe gustarle el sabor a chocolate. Vikir está tomando tantos granos como pueda, y el chef le dice que si deberían llevar el cacao después de procesar a su habitación. Vikir dice que no necesitan procesarlo y él lo quiere así, y la razón por la que Vikir quería el chocolate no era para comérselo. El propósito de esos granos será revelado más adelante en los exámenes prácticos. Vemos a Vikir caminando y mientras sonríe dice que ese día un incidente masivo ocurrirá en el clan Baskerville. Recuerda seguir el canal para seguir creciendo mucho más. Gracias por ver el video. Siguiendo la historia donde la dejamos, luego de que Vikir pidiera los chocolates, nos cuentan que el clan Baskerville fue llamado por todos como el clan Berserker, y los niños que nacían allí eran puestos en un programa de educación riguroso, y tenían que escalar una montaña empinada aunque apenas estuvieran aprendiendo a cómo caminar, y descansar estaba totalmente prohibido. A la hora de dormir, ellos tenían que dormir junto al cuerpo de una criatura demoníaca, para poder adaptarse al duro ambiente. Cuando el periodo de prueba terminaba y ellos cumplían 8 años, los jóvenes a hueso tenían que enfrentar muchas dificultades, y es por eso que el clan Baskerville fue llamado el clan Berserker. Volviendo al presente, vemos que a los niños del clan Baskerville les toca hacer un examen de supervivencia en una montaña que está llena de criaturas demoníacas que fueron capturadas en las fronteras del territorio. Un instructor se pone frente a ellos y les dice que el contenido de la evaluación es simple. Tan solo tienen que sobrevivir por un mes y tienen que cazar criaturas fuertes. Esas son las cosas que necesitan tener en mente. Él les explica que se les otorgará 10 puntos por salvar la vida de alguien, y 30 puntos si no son heridos en el proceso. Se les dará 50 puntos por sobrevivir eliminando a otro joven maestro, 70 puntos por cazar una criatura demoníaca y sobrevivir, y 90 puntos por cumplir todas las condiciones mencionadas antes. El instructor les dice que a cada uno se le dio una insignia, y robar la insignia contará como puntos extras. Se les dará 0 puntos si mueren, y no se puede conseguir 100 puntos. Él les dice que recuerden las enseñanzas de Hugo, y bajar la guardia resultará en la muerte.
Él les advierte no dejar el área asignada, ya que en la montaña hay áreas peligrosas, y les recomienda que se quedan en el área asignada conteniendo las criaturas que ya han sido subyugadas. Y ya para terminar, los caballeros guardianes los calificarán en secreto. Ahora sí, volviendo con Vikir, vemos que hay unos chicos comentando los rumores de que Vikir sobrevivió 7 minutos en el río Styx y también estranguló 2 serpientes en su cuna, y también obtuvo un puntaje perfecto en la prueba escrita, y dice que tienen curiosidad por ver cómo le va en la prueba. Vikir piensa que hace ya mucho tiempo que no iba a esa montaña, y luego aparecen los trillizos, quienes están muy nerviosos estando al lado de Vikir. El instructor dice que cuando suene la campana, indicará el inicio de la evaluación. Él dice que rezara por su éxito, y toca la campana. Todos se dispersan en cuanto escuchan la campana. Vemos a un chico que dice que asegurará una zona ventajosa primero, y dice que irá al lugar que vio en el examen pasado. Vemos que 2 chicos lo andan persiguiendo y dice que no hay reglas que digan que hay que sobrevivir solos, y dicen que van a seguirlo y robar sus puntos. Los trillizos van juntos, y el uno dice que aseguren el área primero, pero el número 2 le dice que no le dé órdenes, y el 3 dice que él lo hará bien solo y ellos que se concentren en sí mismos. Vemos al instructor fumar un cigarro mientras pregunta si acaso ya empezó, y dice que ese examen no es para motivar a que maten a otros, y aunque no está prohibido, ese no es el objetivo. Él dice que hay reducción de puntos por acabar con otros, pero todos ellos harán todo lo posible para no matarlos con sus propias manos. Él dice que los perros guía que los están vigilando asegurarán que haya el mínimo de muertes. Ya cambiando de escena, vemos a un perro guía siguiendo a Vikir, y él se pregunta hasta dónde piensa ir Vikir, ya que ahora mismo está en una zona inexplorada, y él piensa que Vikir es genio que ha mostrado excelentes habilidades desde la infancia, y está ansioso por ver lo que hará. Vikir dice en voz alta que si era por allí, y esa tierra debería ser lo suficientemente suave, y ahora ya ha decidido dónde se quedará por el momento, y se pregunta en voz alta si acaso es tiempo de disfrutar de sus vacaciones. El perro guía se sorprende y se pregunta si acaso dijo vacaciones. Y luego vemos que mientras Vikir junta leña tranquilamente, los demás se andan peleando, y mientras que los otros cazan monstruos él simplemente duerme. Vemos al perro guía con cara de decepción, y él piensa que Vikir solo ha estado cavando un hoyo y aparte solo caza para comer y solo junta leña, y él se pregunta si acaso Vikir solo piensa matar el tiempo allí, y él dice que parece que solo eran rumores lo que había escuchado. Y dice que si él se va a quedar campeando, entonces no hay necesidad de que lo vigile. Vikir está tranquilo, pero cuando se da cuenta que él finalmente se aburrió, Vikir sonríe y dice que por fin se fue. Vikir piensa que acampar le parece un poco nostálgico ya que le recuerda a sus compañeros. Vikir dice que al fin las preparaciones están completas y se pregunta si debería comenzar su caza. Varios días después vemos a Vikir cerca de una zona que está inexplorada. Él camina tranquilamente y piensa que más allá de esa área nadie ha explorado, pero aquella zona era prácticamente su patio de juegos cuando era explorador en su vida pasada. Vikir piensa que hay esencia abrasadora, raíces muertas y quemadas, y dice que está seguro que esa cosa está cerca. Vikir se percata de algo y dice que ahí está el excremento ardiente, y solo hay una criatura que secreta tal cosa. Vemos que aparece una especie de perro, y Vikir dice que se hartó de ellos en sus días de explorador, pero viendo uno ahora es bueno. El perro se pone frente a Vikir, y vemos que el verdadero nombre de esa cosa es perro del infierno. El perro da un gruñido, y vemos que el perro es de grado B y es un ser que trae desgracia a quien se lo encuentre y solo basta una mordida para llevar a alguien a la muerte. Vikir dice que ellos son las criaturas que han consumido fuego infernal, sabuesos del infierno. Vikir piensa que en su vida pasa solo pudo pelear con uno de ellos cuando tenía 18 años. El perro empieza a caminar lentamente hacia Vikir,
Y Vikir dice que por supuesto que una pelea directa contra el sabueso del infierno sería demasiado para él ya que su cuerpo tan solo tiene 8 años. Vikir sonríe y dice que sin embargo él conoce un método que permite que incluso un niño derrote a un sabueso. Vikir se lanza de frente contra el sabueso, y dice que la primera debilidad de un sabueso es que solo pueden moverse en línea recta. Vikir se desliza bajo el sabueso, y el sabueso rápidamente se detiene y Vikir dice que ellos tienen dificultades para seguir cambios bruscos de dirección. El sabueso está confundido, y Vikir dice que su segunda debilidad es que no pueden cruzar el agua por muy poca que sea. Y vemos que Vikir riega agua alrededor de sí mismo. El sabueso ataca a Vikir, pero él dice que el sabueso cometió el mayor error, que es correr con la boca abierta. Vikir busca algo en su bolsillo y lo lanza, y eso cae en la boca del sabueso. Ellos se observan y el sabueso empieza a sentirse mal y se tira al suelo quejándose de dolor. Vikir dice que el chocolate es como veneno para los monstruos tipo perro, y más si es una especie de chocolate que sirve para hacer hasta 100 litros de chocolate. Vemos al sabueso tirado en el suelo, y Vikir mientras desenvaina su espada dice que el sabueso no fue capaz de vencer un simple chocolate. Vikir está a punto de rematarlo pero dice que su estómago y corazón están protegidos por sus duras costillas, y tiene que apuntar a un punto débil, y en lugar de ver ser en sus riñones, Vikir lo apuñala. Vikir dice que matar a una criatura demoníaca otorga experiencia o karma. Vemos que ahora Vikir siente su espada un poco más ligera y piensa que ahora podrá recuperar la fuerza que tuvo antes de convertirse en adulto. Vikir se pregunta qué cara pondrá Hugo cuando se entere que él derrotó a una criatura demoníaca de grado B. Vikir piensa que eso debería darle el primer puesto en el examen práctico, y él ya ha decidido qué recompensa pedirá, y es algo con lo que solo podría soñar antes de regresar. Y dice que monopolizará el objeto que nadie en esa época conoce su verdadero valor. Vikir dice que debería cortar la cabeza del sabueso como prueba. Pero vemos que aparecen más sabuesos y Vikir dice si acaso escucharon los gritos de esa cosa por eso están allí. Vikir se ríe y dice si acaso buscan venganza o algo así, y dice que es muy amable de su parte. Y Vikir corta la cabeza de uno, y dice que no tenía intención de cazar solo uno y les dice que vayan hacia él ya que todavía le quedan muchas semillas de chocolate. Vikir libera su aura asesina, y vemos que los sabuesos se asustan. Vikir queda confundido y se pregunta si acaso ellos se están asustando por la intención asesina de un simple niño de 8 años. Y dice que los sabuesos prefieren morir antes que someterse a su presa, a menos que... Vikir voltea hacia atrás y ve una cosa con 3 cabezas. Y se trataba de Cerbero. El Cerbero es una criatura demoníaca con una calificación de grado más. Vikir está impresionado y se pregunta por esa cosa está allí. Vikir se da cuenta que está herido, y ahora que da cuenta su cuerpo está lleno de heridas de flechas, y se pregunta si alguien estaba intentando cazarlo. Vikir recuerda que en el otro lado de la montaña es el área de las tribus de bárbaros, y si fue seguido hasta allí por ellos, entonces eso significa que él tiene oportunidad, y dice que tiene que acabar con él utilizando todo lo que tenga. Vemos que Vikir ya alcanzó el nivel de un alto experto de la espada, y ya domina el tercer colmillo Baskerville, y ya había alcanzado un nivel que los demás tendrían solo si fueran adultos. Vikir se pone en guardia, y luego carga contra Cerbero. Él ataca una de sus cabezas, pero otra de ellas aprovecha para atacarlo. Vikir lo evita con un corte. Vikir se convence de que puede lograrlo más si es un Cerbero herido. Vikir lanza innumerables ataques a Cerbero, pero Cerbero se enoja y ataca a Vikir. Cerbero le conecta un golpe directo a Vikir y lo lanza por los aires. Vikir se estrella contra un árbol y queda muy lastimado. Vikir se desmaya por un momento, y Cerbero avanza hacia él a paso lento. Vikir piensa que fue golpeado de lleno por ataque y todo su brazo izquierdo está doliendo, y se pregunta si acaso se desgarró. Vikir dice que aunque Cerbero esté lastimado aún así es mucho para él. Cerbero ataca a Vikir, pero él alcanza a esquivar a tiempo. Vikir piensa que va a ser difícil sobrevivir. Cerbero lo mira, y Vikir dice que un cazador veterano siempre toma el mejor curso de acción.
y lo mejor que puede hacer en ese momento es retirarse. Vikir empieza a correr y Cerbero va tras de él. Vikir dice que si no fuera por las heridas que tiene Cerbero ya lo hubiera alcanzado y hecho pedazos. Vikir ve la malla que separa la frontera, y salta por encima de ella, y dice que cree que si puede llegar al lugar que preparó antes. Cerbero da un gruñido, y Vikir sigue corriendo como si no hubiera un mañana. Vikir al fin está cerca del lugar que preparo, y dice que solo falta un poco más. Él corre con Cerbero respirándole casi que en el cuello. Vikir da un salto, y Cerbero está a punto de comérselo, pero termina atrapado. Vikir cae de espaldas y da un suspiro porque se salvó, y le dice a Cerbero que sea bienvenido a la cuna de espadas. Vikir piensa que, ¿quién imaginaría que la trampa que hizo para usarla con un perro infernal terminaría sirviendo contra Cerbero? Cerbero comienza a vomitar, ya que Vikir había usado el chocolate para envenenar las espadas. Vikir prepara un ataque, y lo lanza con todas sus fuerzas. El impacto le da de lleno a Cerbero y Vikir comienza a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerbero termina muriendo, y Vikir al fin suspira aliviado, y dice que fueron exactamente 7 pasos, y los rumores eran verdad. Vikir dice que la lanza de madera que lanzó hace poco era diferente, ya que dificulta caminar 7 pasos una vez que eres mordido. Y Vikir dice que esa era una lanza cubierta con veneno de mambe sangrienta. Y Vikir dice que fue bueno haberla guardado cuando era joven. Vikir dice que ya no siente la energía de Cerbero y parece que finalmente murió. Vikir se pregunta cómo llevará su cuerpo. Vikir piensa en cómo va a explicar que acabó con Cerbero, pero piensa que tal vez el guardia que lo vio afilar su lanza tal vez testifique a su favor. Vikir dice que antes de todo necesita comprobar algo, ya que Cerbero es un monstruo que tiene el hábito de defender su territorio y puede que haya una mazmorra cerca. Vikir se cubre con la esencia de Cerbero para no ser detectado, y dice que como ya venció a Cerbero puede que no queden monstruos dentro. Vikir sigue los rastros que dejó Cerbero, y finalmente encuentra la de entrada a la mazmorra. Vikir dice que recuerda haber estado allí en su vida pasada, y esa mazmorra no será descubierta en 10 años. Vikir dice que en su vida pasada estaba vacía, pero ahora es diferente. Él piensa que la mazmorra aún no ha sido despejada, y Vikir dice que está un poco oscuro y parece que la mazmorra es más profunda de lo que imagino. Pero Vikir sonríe maníacamente y mientras se adentra más, Vikir dice que encontrará cualquier tesoro que haya allí. Recuerda seguir el canal para seguir creciendo mucho más. Gracias por ver el video.